Faltan 2 días para Halloween y mientras seguimos esperando y preparándonos para este día, seguiré contándoles algunas leyendas urbanas y otras historias de terror. La primera historia llega desde Asia y se titula Okiku, la entrañable muñeca embrujada de Japón. Estamos en el Japón de 1932. Es aquí donde empieza esta triste historia. Kikuko era una niña aquejada por una grave enfermedad terminal. Pasaba gran parte del día en su habitación y en la cama, viendo los días pasar entre fiebres y desesperanza. Su hermano, al verla sufrir, decidió ir hasta Sapporo para hacerle un regalo. Le compró la muñeca más bonita que encontró, que iba vestida con un traje tradicional, y su mirada tenía casi el mismo encanto que el de su propia hermana. Era perfecta. A Kikuko le fascina el regalo, toma la muñeca en brazos y nunca se vuelve a separar de ella. Y decidió llamarla Okiku. En enero de 1933, la niña finalmente falleció, dejando a una familia desconsolada, que aun sabiendo que la pequeña no iba a durar mucho tiempo, no podían evitar sufrir enormemente esta pérdida. Kikuko fue incinerada. Sus padres decidieron guardar sus cenizas en una urna de cristal y situarlas en una repisa del salón junto a su insuperable muñeca Okiku, juntas en vida y juntas después de la muerte. ¿Quién sabe si fueron los propios padres quienes indujeron esta singular transferencia? Puesto que tal y como se suele decir, las muñecas son recipientes vacíos que de vez en cuando albergan el alma de fallecidos, de personas que tras su muerte aún permanecen entre nosotros, y esto es lo que al parecer ocurrió según la familia, puesto que a los pocos meses empezaron a notar cómo el cabello de la muñeca Okiku empezaba a crecer de un modo desmesurado. Aceptaron pues que el alma de su niña estaba en el interior de la muñeca, y como tal adquirieron el ritual de cortarle el cabello cada mes a Okiku. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial y la familia tuvo que dejar la casa precipitadamente. Decidieron que la muñeca y el alma de su hija debería quedarse en un lugar seguro y santo a la vez, un escenario donde se respetara su figura. Y por ello la llevaron al templo Mannenji de Japón. Desde entonces, la muñeca ha ido de templo en templo hasta que al día de hoy es posible visitarla en la localidad de Hokkaido. Son miles los turistas que la visitan cada año ansiosos por verla en persona, expectantes por comprobar con sus propios ojos cómo el cabello de la muñeca crece mes a mes. Se dice también que en algunas ocasiones es posible ver cierta humedad en los ojos de Okiku, como si estuviera llorando. El templo donde se encuentra la muñeca es un lugar de peregrinación donde para muchos se obra un milagro. Para algunos no es otra cosa que un montaje. Sea como sea, no deja de impresionar ver ese cabello crecer cada cierto tiempo, llegando incluso hasta su cintura. A su vez, resulta también curioso el nombre que la niña le dio a su muñeca. Okiku es un personaje de un cuento tradicional japonés de fantasmas. En la casa del plato en Bansho se nos explica la historia de una joven criada que un día rompe uno de los platos de la vajilla de su señor. Atemorizada, decide esconderlo, pero finalmente no puede con su conciencia y le explica lo sucedido a la mujer de su amo. Esta, llena de ira por ese plato de porcelana destrozado, castiga a Okiku golpeándola y cortándole un dedo cada día. Al final, la muchacha agonizante decide tirarse a un pozo, donde fallece. Ahí es donde queda su fantasma, su espíritu henchido de rabia y lamento que emerge cada noche para cantar las siguientes palabras: 1 plato, 2 platos, 3 platos, 4 platos, para después estallar en lágrimas. Continuamos con otra historia que se titula El fantasma de Beatriz, la mujer de blanco. En Los Álamos, Sonora, se cuenta la leyenda de una mujer que tuvo una historia romántica, pero a la vez terrorífica, encerrada en la Casa de las Delicias, que está ubicada en un pueblo mágico.
lugar donde en el año 1800 una joven doncella de la familia almadaguereña llamada Beatriz se enamoró de un humilde jardinero. Los habitantes cuentan que los padres de ella se opusieron rotundamente a la relación, pero a ella no le importó y decidió casarse con el sirviente. Según se cuenta, cada noche Beatriz salía de su habitación en el segundo piso de aquella casa. Bajaba a la cocina y por la puerta de servicio escapaba al panteón que se localizaba frente a la mansión, donde a escondidas veía a su enamorado. Un día decidieron casarse, y llegada la fecha en la que el joven la desposaría, los padres de la doncella se enteraron y mandaron a matar al amor de su vida. Aunque la muchacha nunca se enteró qué pasó con él, los restos de su amado estaban muy cerca de ella, ya que el joven fue enterrado prácticamente en el patio de la casa de Beatriz. La chica quedó destrozada, pues los días pasaban y el joven no llegaba, así que cada que tenía oportunidad se escapaba de su casa a buscarlo, por lo que sus padres optaron por encerrarla en su cuarto bajo llave hasta que un día un joven pudiente pidiera su mano. Cansada de esperar y de sufrir, Beatriz una noche decidió suicidarse aventándose por el balcón vestida de blanco. Desde esos días se cree que el amor de la pareja traspasó la vida y la muerte, porque muchos lugareños coinciden que han visto el espíritu de Beatriz con su vestido blanco saliendo de su habitación y cruza la calle hasta llegar al panteón donde se encontraba con su amado. Han pasado 217 años y Beatriz, vestida de novia, aún se le ve salir de la Casa de las Delicias, ubicada en las calles José Guadalupe Posada y Delicias, número 16, en busca de su amor eterno. La última historia de hoy se titula Polybius, el juego maldito. Viajemos en el tiempo. El año es 1981. Todavía no existe la Game Boy, la Master System, ni mucho menos la PlayStation. En la tecnología punta se situaba Atari y por lo general estaba destinada a los niños más privilegiados. Todo esto en la edad de oro de los salones recreativos. Polybius era uno de estos juegos, tipo arcade. Supuestamente se introdujeron 7 máquinas en varios locales de Portland, Oregon. El juego rápidamente consiguió bastante popularidad por el formato que presentaba. Consistía en manejar un caza espacial, cuyo objetivo era atacar una nave nodriza de la que salían otras aeronaves que se enfrentaban a la nuestra. La novedad era que la nave que nosotros manejábamos no se movía, ya que permanecía continuamente a la derecha de la pantalla y al girar, lo que se movía era la nave nodriza, como si esta pequeña nave rotara alrededor de ella. Todo esto era un despliegue de efectos especiales para la época. Muchos de los jugadores comenzaron a quejarse de depresión, pérdidas de memoria, terrores nocturnos y otras cosas más. A la larga, no recordaban bien en qué consistía el juego. Los que jugaban habitualmente reconocieron que iban sintiendo gradualmente cierto odio hacia la máquina, pero luego este odio se desvanecía y les atacaba una gran adicción y deseos de volver a jugar. Todo terminó aparentemente poco tiempo después que un muchacho falleció de un ataque epiléptico mientras jugaba. Al día siguiente aparecieron unos hombres de negro que retiraron las máquinas de la ciudad y no se volvió a saber nada de ellas. Estos son los detalles a grosso modo, pero esta historia tiene muchos más complementos que la convierten en todo un expediente X. Recrear el videojuego fue el primer problema con el que se encontraron los que quisieron reconstruir los hechos, ya que como se comentaba con anterioridad, los jugadores olvidaban poco a poco en qué consistía el videojuego. De ahí que no se pudiese obtener mucha información, algo que es muy útil a la hora de crear una leyenda urbana, pues evita tener que dar datos concretos. Lo que sí recuerdan algunos es que en ciertas salas recreativas, en estas salas de arcade, habían hombres vestidos con traje a cierta distancia de las máquinas, que tomaban notas y a veces se acercaban al aparato y la manipulaban. En una ocasión, tras una de estas manipulaciones de la máquina por los hombres de negro, un grupo de chicos se acercó y se dio cuenta que habían dejado abierto un panel de control en la pantalla. En él se podían leer varias funciones que podían regularse: amnesia,
terrores nocturnos, alucinaciones auditivas, índice de suicidio. También se rumorea que la compañía que creó el juego se llamaba Sinneslohen, que significa en alemán pérdida de los sentidos. Los rumores apuntaron posteriormente a que Sinneslohen era una empresa fantasma de Atari, quien tenía ciertos contratos con el gobierno. Bajo esta máquina recreativa se estaría llevando a cabo un experimento secreto del gobierno sobre el sector más joven de la población, como ensayo de métodos de control mental sobre la población civil. Algunos de los antiguos jugadores recuerdan haber visto por el rabillo del ojo caras fantasmales recorriendo rápidamente la pantalla. Otros afirman que salían fugazmente mensajes en pantalla del tipo «mátate», «ríndete», «no pienses». También hubo quien escuchó voces que no se entendían, gritos aterradores, quejidos de dolor o pánico, y hasta voces femeninas diciendo entre sollozos frases como «¿por qué me haces daño?». Respecto a los hombres de negro, existen numerosas especulaciones. Las más comunes son las fórmulas habituales, que pertenecían al FBI, al Ejército, a la Agencia de Seguridad Nacional o similares. La naturaleza de sus experimentos no está del todo clara y posiblemente se tratase de un medio de control de masas, o eso es lo que dicen. Como curiosidad, en un capítulo de Los Simpsons se hace un guiño a esta leyenda urbana, ya que se puede ver la máquina recreativa en la que hay un cartel que reza «propiedad del gobierno». Así termina la leyenda urbana sobre Polybius, un juego del que ni siquiera se tiene la certeza que haya existido. Y de ser así, creó toda una historia digna de un guión de ciencia ficción. Y eso es todo por el quinto día del especial de Halloween. Mañana nos encontramos con más historias y leyendas urbanas. Yo soy Jacqueline Isa y esto es Lugares Misteriosos.